bendiga, amados hermanos. Me presento con ustedes, pues algunos no me conocen todavía, soy el hermano Joel Villa Galicia. Y sí, tengo el gusto de poder compartirles este tema que en lo personal es demasiado interesante, muy hermoso lo que la palabra de Dios dice, nos enseña cómo debemos adorar, cómo debemos alabar al Señor. Entonces vamos a tratar de ir un poquito rápido, lo más breve y lo más conciso posible al tema. Esta clase, ¿cómo se llama? Restauración de la alabanza. Y por ende tenemos que aprender que hay algo que tenemos que restaurar, hay algo que en la alabanza se tiene que restaurar, y creo que es importante empezar desde qué es alabanza, desde qué es el concepto, cómo lo podemos entender o cómo es la manera correcta que nosotros debemos enfocar este concepto, qué es la alabanza. Y entonces vamos a tratar de tomar los conceptos que vienen en la Biblia de acuerdo a lo que el texto nos está diciendo. Esto que tenemos aquí, que son muchas letras, es el Salmo 150. Si pueden ir a su escritura, si traen su Biblia por ahí, vamos a ir leyendo el Salmo y vamos a ir tomando algunos conceptos que están aquí en el Salmo. ¿Por qué está escrito de esa manera? Porque esa es la escritura en el texto hebreo. Y desde ahí vamos a sacar algunas definiciones que vamos a poder ocupar el día de hoy. Entonces, ¿qué vamos a aprender hoy? Vamos a aprender los instrumentos que están enumerados aquí y vamos a tratar de definir el concepto de alabanza, de acuerdo a lo que el texto nos está tratando de decir. El Salmo 150 es de hecho el último salmo que encontramos dentro de este compendio de cantos que encontramos en la Biblia. Es el último, y este salmo es precisamente el que mejor cierra el compendio de alabanzas, porque este salmo invita a todos a alabar el nombre del Señor. De hecho, la última parte que tenemos aquí es el último verso, que en su Biblia sería el verso 6. Dice: Kora neshama al tialel yah, aleluya. Dice: todo lo que respira, alabe al Señor. Entonces vamos a empezar desde el punto de tratar de definir qué es para nosotros la alabanza. En el texto tenemos una declaración que en nuestro español parece muy conocida, que es aleluya. ¿Sí? Así empieza el salmo en sus Biblias. ¿Okay? En el texto hebreo es la palabra aluyah. Esta palabra que tenemos aquí está compuesta por dos expresiones en el texto hebreo. La primera es alu y la otra es yah. Si pueden ver, está dividido. Y en español es aleluya, pero en el texto original en hebreo son dos expresiones. La segunda expresión que tenemos aquí es la abreviación del nombre santo de Dios, ¿sí? En el texto hebreo. Generalmente en español se traduce como Adonai, pero es una abreviación porque el nombre completo lleva 4 letras, aquí solo tenemos 2. Pero esto se puede traducir en español como el Señor o al Señor. Lo que tenemos de este lado sería un verbo hebreo que aquí está configurado en la segunda persona del singular, que sería ustedes. Entonces, aluyah se podría entender como ustedes alaben al Señor. Esta expresión que tenemos aquí proviene al mismo tiempo de una raíz etimológica en el hebreo, que es la palabra al, que es aquí a donde encontraríamos la definición plena del significado. Estas letras que tenemos aquí nosotros son de la época de que los hijos de Israel van a Babilonia. Allá están, ellos van hablando hebreo, pero regresan hablando arameo, y este hebreo lo van a transcribir en caracteres arameos. Esto son letras arameas. Antes del arameo, antes de ellos ir al exilio, hay un hebreo atrás de esto hay otro hebreo, que va a ser el paleohebreo. Y atrás del hebreo hay un idioma que es el proto-sinaítico, o que sería el idioma más viejito, el arcaico, el principal hebreo. En esa expresión nosotros tenemos esta raíz que estaba representada por estas dos figuras. ¿Sí? Esta letra es la letra Hei, la vamos a poner aquí con su fonética. Y esta era la letra Lam. Esto es para llegar acá, ¿ok? La primera figura es la figura, la representación de un hombrecito, ¿sí? Que tiene las manos elevadas
así, tomando un gran respiro, así, viendo una gran señal, el hombrecito. Eso es lo que representa esta letra en el idioma pictográfico, la letra G. Después tenemos la letra Lamed, que esta era la figura de un bastón. ¿Sí se dan cuenta cómo es el cayado de un pastor? ¿Han visto los callados? Que trae el ganchito y ese ganchito servía para atorar el pescuezo, el cuello de las ovejas. Se quiere ir la oveja y le jalamos. Entonces, la representación en esencia de estos dos pictogramas juntos significaba el pastor, porque el hombrecito es el pastor y su callado define qué es el pastor. No hay pastor si no tiene su callado. Entonces, la conjugación de este pictograma significa un hombre viendo en torno a una gran señal. ¿Qué hace usted cuando va por la calle y ve que a su vecino lo van a atropellar? Y levanta las manos en señal de asombro, ¿sí? Ese es, en esencia, el significado etimológico de esta raíz, ¿sí? Mirar en torno a algo que es sorprendente. De acuerdo a la gramática del texto hebreo, esta raíz tiene tres definiciones básicas que van a ser brillar, que va a ser la estrella del norte o la estrella polar. Y esta, en un sentido más metafórico o alegórico, va a ser alabanza o alabar. Nos vamos a quedar en esta definición. La palabra al, que en la fonética es así, al, significaba la estrella polar que permanece en el cielo. ¿Por qué eso era importante? Porque cuando los pastores beduinos andaban caminando por el desierto, tenían que encontrar la manera de ubicarse en el camino. Pero la complicación era que en el desierto todo es homogéneo. Para donde veas es desierto para acá y desierto para acá. ¿Cómo te ubicas? Puedes decir un árbol. Buscamos un árbol, pero con el tiempo el árbol se cae, se seca, desaparece, se acabó nuestra señal. Digo, un río, por ahí hay una fuentecita de agua, pero en el desierto el agua no es constante, se seca y se perdió la señal. Podemos decir una piedra que no se mueve, que siempre está ahí, pero si viene el viento, sopla la arena y la piedra se oculta. No es algo fijo. ¿Qué tenían que hacer los pastores beduinos para poder ubicarse? Tenían que mirar hacia el cielo buscando la estrella, porque esa estrella, la estrella polar, es la única que no se mueve en el firmamento. Entonces era fácil poder ubicarse. Querían regresar a su casa, decían, bueno, si caminé hacia la estrella, solo me regreso y hacia el otro lado está mi casa, está mi hogar, no me puedo perder. Entonces todo esto tenemos que entender cuando nosotros decimos aleluya. La siguiente palabra que tenemos aquí es brillar. La palabra halal, que sería una variante de la misma, halal, se utilizaba dentro del contexto de la orfebrería. ¿Qué es la orfebrería? El trabajo en metales, ¿sí? Los artesanos en Tierra Santa tomaban un trozo de oro, lo tomaban y con una piedra o un martillo lo martillaban, golpe, golpe tras golpe hasta hacer una lámina delgada, y posteriormente con arena del desierto ponían la arena encima y ponían un vellón, un trozo de lana, y se dedicaban a pulir. Y pulían un día, 2 días, 3 días, un mes, hasta que este trozo de oro, que antes era opaco, podía reflejar al artesano. Y cuando el artesano veía su rostro en la pieza de oro, que decía, halal, ya brilla, ya me veo. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vamos al Salmo, el Salmo empieza diciendo, aluyah. En esencia nos está diciendo que nosotros tenemos que hacer brillar a Dios en nuestra vida. Cuando nosotros vamos al concepto de la alabanza, generalmente nos dicen que la alabanza es un ritmo muy acelerado, o que es música muy viva, que es música con instrumentos, como también lo dice acá,
Pero en esencia, alabar a Dios es que nosotros podamos reflejar el rostro de Dios en nuestra propia vida. Lo alabamos cuando tomamos el camión, lo alabamos cuando nos levantamos, lo alabamos cuando vamos al súper, lo alabamos cuando estamos formados en la fila del banco, lo alabamos porque todo tiene que reflejar. Nosotros tenemos que ser este instrumento donde Dios se pueda ver y Dios diga, ah, sí, sí soy yo. Yo soy el que está ahí en eso. ¿Se acuerdan cuando Moisés bajaba del monte, que había estado con la presencia de Dios? ¿Cómo estaba el rostro de Moisés? Brillando en este concepto. Y él no estaba danzando, ni brincando, ni cantando. Él solamente llevaba en su persona la presencia misma de Dios. Y se notaba cuando hablaba, porque hablaba palabras de sabiduría que Dios le había revelado en el monte. Se notaba cuando estaba con su suegro. ¿Se acuerdan cuando llega el suegro con Moisés? ¿Qué hace Moisés? Delante de su suegro. No sé quién haría eso con su suegro, pero Moisés sí lo hace. Entonces todo lo que tiene que ver con alabanza no solamente es cuando cantamos, cuando aplaudimos, cuando danzamos. Tiene mucho que ver, pero en esencia es que nosotros podamos tener el brillo de Dios o la presencia de Dios en nuestro corazón. Hay un pasaje muy interesante en la escritura que encontramos en el libro del Éxodo, que ahora sí ya tiene un poco más que ver con el concepto de alabanza. O sea, alabar sería reflejar el brillo de Dios. Alabar sería reconocer que Dios es nuestra guía en la vida. En alguna otra clase yo les comentaba que la palabra mitzvot, que es mandamiento, mitzvot, significa señal o dirección en el camino. Izquierda, derecha, 20 kilómetros para acá, ¿sí? Todas esas instrucciones. Un momento va a llegar en nuestra vida en la que vamos a perder el camino. Un día nos vamos a despertar y nos vamos a dar cuenta que fracasamos rotundamente en los mandamientos de Dios. A mí me ha pasado. Un día despiertas y dices, creo que hoy sí me equivoqué y hice todo mal. Perdiste el camino, perdiste la señal. ¿Se acuerdan que hablamos de los ríos, de la piedra, del árbol? Un día no vamos a encontrar nuestro árbol para ubicarnos. Un día no vamos a encontrar la piedra, vamos a pasar por alto. Nuestro GPS espiritual se va a perder mientras sigamos viendo el cielo. Estamos en el camino correcto. Tal vez nos perdamos, tal vez llegue un momento que todo va a ser oscuridad, pero la luz de Dios siempre va a estar allá arriba para guiarnos. Y cuando entendemos eso, nuestro corazón siente ganas de alabarlo, porque sabemos que Él es nuestra estrella que no se mueva. Cuando es invierno, ahí está. Cuando es verano, ahí está. Cuando es primavera, ahí está. Cuando estamos en los peores de nuestros días, Él ahí está. Él no se mueve. Él es la roca inconmovible. Y cuando entendemos eso, nuestro corazón siente ganas de alabarlo, porque sabemos que siempre va a estar ahí, guiándonos y esperándonos. Éxodo capítulo 15, verso 11. El texto de ese pasaje dice en el idioma hebreo, dice, Mi kamoja ba'elim Hashem, Mi kamoja netar hakodesh nora teilot oseach be'elei. ¿Quién tiene la traducción al español? Éxodo 15, 11. Amén. ¿Qué dice, hermano? ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? En el texto, en el hebreo, tenemos la palabra Nora Teilot. Y Teilot proviene de la misma palabra alal. Teilot son alabanzas. Nora significa terrible en alabanza. Pero la traducción más exacta de este pasaje diría, su alabanza impone terror, sería muy fuerte decirlo, pero diría su alabanza impone respeto. Nora Teilot
Dice, y respeto impone su alabanza. ¿Sí? Cuando nosotros alabamos a Dios, lo estamos haciendo brillar. Estamos declarando sus obras, las hazañas que hizo, cómo rescató a su pueblo, cómo lo salvó, cómo lo trajo por el desierto, cómo abrió el mar. Todas las hazañas que Dios hace, cuando nosotros la declaramos, estamos dándole alabanza y lo estamos haciendo brillar. Y dice el texto, Moisés hablando, dice que esa alabanza impone el respeto de Dios. Vamos a verlo un poco más aquí adelante en el Salmo. Pero cuando nosotros alabamos el nombre de Dios, estamos imponiendo respeto a las cosas que Dios ha hecho, pero no vamos tan lejos al Mar Rojo en nuestra propia vida. ¿Sí? Cuando hablamos de lo que Él hizo, cómo nos sanó, cómo nos salvó, cómo ha sido nuestro proveedor, cómo nos ha rescatado, cómo ha estado a nuestro lado, cuando lo necesitamos, Él nunca se movió, siempre estuvo ahí. Hay ocasiones en las que todo el mundo se va, y si a usted no le ha pasado, algún día le va a pasar, en el que la iglesia va a estar vacía, en el que nadie te va a hablar para preguntarte cómo estás, nadie va a interesarte en ti, pero Él siempre va a estar ahí. Y cuando nosotros declaramos su alabanza, las cosas que Él ha hecho con nosotros, imponemos respeto para nuestro Dios. Decimos, la presencia del Señor se respeta, porque Él es grande, fuerte y poderoso. Dice el Salmo, terrible en santidad. Entonces vamos a la siguiente expresión. Ya casi llegamos. No se olviden que tenemos que ir a los instrumentos. Ya tenemos que caer, pero tenemos que darle toda la vuelta para ver hacia dónde nos lleva la escritura. Dice Alu el Bekareshó. Esta expresión Bekareshó viene de una palabra que seguramente ustedes han escuchado mucho, que es la palabra Kodesh. Kodesh, que significa santidad. Ajá, y significa Bekareshó, significaría en su apartamiento. Y eso hace entender en el sentido de que tiene que existir un lugar especial, consagrado. ¿Sí? La palabra Bekareshó podría traducirse en el español también como santuario. ¿Cuál era el santuario? El lugar apartado a donde se adora y se exalta el nombre de Dios. Habemos personas que decimos, pero yo puedo alabar a Dios en mi casa, ahí solito. Que nuestras casas tienen que estar santificadas, sí o no. Pero el lugar especial para santificar y alabar el nombre de Dios es el lugar que Él ha designado. Es el lugar donde nos podemos reunir con todos nuestros hermanos, exaltar juntos el nombre de Dios, y eso es en el templo. ¿Sí? ¿Dónde lo alabamos? En el templo. Manifestamos su poder y lo hacemos brillar todos los días en nuestra vida, pero si hay un lugar especial para alabarlo es la casa de Dios. ¿Sí? Alguien dice, pero es que la escritura dice que los justos cantan aún sobre sus camas. Sí, pero la alabanza para Dios requiere un lugar especial, apartado, donde sabemos que la presencia de Dios mora. ¿Sí? Dice entonces, alábenlo en su santuario o en su santidad. Dice, Alu Birkia Uzo. Birkia significa en el extendimiento de su poder. ¿Sí? Cuán grande se extiende el poder de Dios. ¿Sí? Dice la Biblia que de acuerdo a su gloria, así tiene que ser su alabanza. Nos meteríamos un poquito a otro tema más complejo de definir qué es la gloria de Dios, pero en esencia que Bodá es el peso del respeto o el respeto al peso del carácter de alguien. Cuando nosotros vemos que dice la extensión o la expansión de su poder, es que nosotros le damos respeto al peso del carácter de Dios. Dice la escritura que los cielos cuentan la gloria de Dios. En el texto hebreo dice que el peso del carácter de Dios es equivalente a todo el universo. ¿Sí? ¿Cuándo podríamos medir cuánto pesa la Tierra? El Sol, el sistema solar, todo junto, ¿cuánto pesa? Dice el texto que la gloria de Dios es equiparable a todo el peso
del universo entero. Entonces dice aquí, adórenlo ustedes en la expansión de su poder. ¿Sabe cuándo vamos a terminar de adorar a Dios? Nunca. Nunca vamos a encontrar las palabras completas para expresar toda su magnificencia y todo su poder. Por eso necesitamos toda una eternidad para alabarlo, para estar en su presencia todos los días y adorarlo. Pero seguimos avanzando. Les había mandado un PDF donde venían algunas definiciones. En una traducción más literal del pasaje, el texto se podría traducir de la siguiente manera: Aluyah, alu el bekadesho, alu birtiaguzo, diría, miren en torno al Eterno, miren en torno a Él en la santidad de Él, miren hacia Él en la grandeza de su poder. Este concepto de mirar, porque se acuerdan que el nombrecito estaba mirando con expectación, esa tiene que ser la actitud de la persona que alaba a Dios. Siempre mirando con expectación, siempre mirando las cosas que Dios ha hecho, que va a hacer, las cosas que hemos escuchado. Dice la Biblia que Él trajo la venganza sobre los primogénitos en Egipto para hacerse un nombre que resonara en todos los extremos de la tierra. Y cuando nosotros lo vemos, tenemos que mirarlo con admiración. Entonces, cuando levantamos las manos, nos habla de algo en el interior que nosotros estamos expectando de Dios. ¿Sí? ¿Han visto que luego dicen, levanta las manos y nadie las levanta? Es porque no han alcanzado a comprender la expectación del Dios que están adorando. Y eso habla de lo interno que hay en el corazón de las personas. Por eso usted, la siguiente vez que alabe a Dios, levante las manos con expectación de decir cuán grande es el Dios que adoramos. Bueno, seguimos. Vamos a encontrar Alu Giburtav. Giburtav es una expresión que viene en hebreo de la palabra kever, que significa valiente o guerrero. Dice, alábenlo a Él en sus valentías o en sus victorias. Dice, Alu Kerav, alábenlo en su grandeza. Y a partir ya del verso 3, me parece, ahora sí empieza a enumerar los instrumentos. Vamos a tener esta expresión que se va a repetir siempre, que es alábenlo a Él. Dice al son o al sonido del shofar. ¿Qué es el shofar? Ya en el PDF se les puede compartir. Tenemos la imagen. En el grupo de la facultad del PDF. Pero yo los puedo mostrar aquí. ¿Ya lo vieron? Es un cuernito. De carnero. Es un cuerno de carnero. Abajo tenemos el otro. ¿Sí? Dice, alábenlo al son o al sonido de el shofar. ¿Cuál es la diferencia? ¿Son iguales? Se supone que no es para. Yo aprendí que era uno para la guerra, el de carnero, y el otro para la alabanza, el profético que le dice. Bueno, respecto a lo que encontramos en la escritura, bueno, hoy día se ha inventado toda una secuencia de interpretaciones que sacan acerca de los instrumentos, pero sí, en esencia, por ejemplo, el sonido del shofar se tenía que hacer cuando se daba el día de Yom Kippur, que Yom Kippur era el día del perdón para los judíos. Ellos llegaba el día de Yom Kippur, que era el día de la expiación, el perdón, y tenían que hacer la convocación, ¿sí?, al sonido de la bocina. En esencia, este shofar era para llamar a la congregación, y cada sonido del shofar tenía una interpretación, ¿sí? Eran expertos los que manejaban este instrumento en la antigüedad. Un sonido era enseñar de alarma para que todos estén atentos. Otro sonido era el comando para ir a la guerra, y otro sonido era para llamar a la santa convocación. Entonces el Salmo nos está diciendo que cuando nosotros alabamos tenemos que tener convocación santa. ¿Qué pasaba en la convocación santa? La gente cuidaba cualquier tipo de presentarse lo más puros, lo más dignos delante de Dios. No podríamos entrar a alabar a Dios si no antes entramos a la faceta de pedir perdón, para que Él restaure nuestra vida, para que Él nos limpie
porque requiere esto. El sonido de shofar representa la santa convocación, ¿sí? Su pueblo tiene que estar santificado porque va a entrar al santuario, que es un lugar reservado para Dios. No podemos entrar si yo traigo cargando la pelea que tuve en la mañana. No podemos entrar si vengo enojado, si vengo molesto, si vengo criticando al apóstol. No podemos hacerlo así, porque es un sonido de santa convocación. Y cuando cumplimos los mandamientos que Dios manda, nuestra alabanza sube completa a la presencia del Señor. ¿Qué es el shofar? Es santa convocación. ¿Sí? ¿Lo entendió? Sí, vamos a ver más adelante. Santa convocación es el sonido del shofar. Y encontramos también Éxodo 19:19 que cuando Dios baja en el monte Oreb a dar los mandamientos, dice la escritura que se escuchaba un sonido de shofar, y el sonido iba aumentando cada vez más y más y más, y que Moisés hablaba y que Dios le respondía. Entonces el sonido de esta bocina, de este shofar, representa también la obediencia a los preceptos y a los mandamientos que Dios nos ha ordenado. ¿Cuál es el primer mandamiento? No tendrás otros dioses delante de Él. Si nosotros venimos delante de su presencia a tratar de alabarle, pero traemos otro Dios en nuestro corazón, vamos a alabar a lo que traemos ahí y no a Dios. Entonces el sonido del shofar representa la santa convocación para entrar al lugar santo de Dios para adorarlo, y también representa el cumplimiento de sus mandamientos. Entonces esa sería en esencia la manera correcta de ver este instrumento para nosotros. Más adelante vamos a encontrar otro de Nebel. ¿Qué es de Nebel? También está en su imagen. Esto de Nebel se traduce como salterio. Era un instrumento musical parecido a una especie de guitarra o de lira que tenía cuerdas, aunque en algunas traducciones la palabra de Nebel también se traduce como violín, ¿sí? Como violín o como laúd. Y ahí en la imagen que les compartía pueden ver más o menos que es un Nebel. Es como un violincito que sirve para cantar las alabanzas. Después de Nebel tenemos la palabra quinor. Quinor, esa que tenemos aquí. ¿Qué es la palabra quinor? Este era un instrumento hebreo por excelencia. De acuerdo a Génesis capítulo 4, en el verso 21, dice que Yubal fue el primero que inventó este instrumento que comúnmente se traduce como arpa. ¿Sí? Un arpa. ¿Cómo es el arpa? Traté de buscar una imagen lo más parecida a lo que sería un quinor o un arpa. Creo que sí se alcanza a ver. Ahí. ¿Sí? Lo escuchaba David. Es lo más parecido que llegamos a entender que era el concepto de quinor. Este instrumento se usaba para acompañar las canciones de alegría y principalmente para las alabanzas a Dios. En Primera de Reyes 10:12 se menciona que las arpas se hacían con madera de roble y tenían 8 cuerdas. Las guitarras de hoy día tienen nada más 6. En la antigüedad tenían 8. Entonces posiblemente la ejecución de ese instrumento era muy parecida a la guitarra, pero tal vez tenía 2 cuerdas más gruesas, más altas, o dos más bajas. No sabemos exactamente cómo, pero la palabra que aparece en Reyes es quinor, sheminim, que significa el arpa de octavos o de 8 cuerdas. ¿Por qué era importante este instrumento? En primera de Samuel 16 al 23, ustedes recordarán la historia del rey Saúl cuando quería matar a David. Y dice la escritura que cuando él cae en todos los pecados que Saúl cayó, el Espíritu de Dios se fue. Y venía un espíritu de parte de Dios que era malo, que venía a atormentarlo. Entonces los siervos del rey Saúl dicen, tenemos aquí un muchacho que sabe tocar el quinor,
y puede venir y tocarte para que tú te alivies, ¿sí? Exactamente no tenemos una interpretación concisa en qué consistía esto, que el rey se sintiera mal y estaba atormentado y de repente el instrumento cuando se ejecutaba el rey se aliviaba. No lo sabemos, porque realmente el rey nunca cambió su actitud, él fue malo hasta que se murió, pero algo tenía el instrumento, ¿sí? La historia dice que era David el que tocaba el instrumento, que de hecho un día estaba tocando y el rey trató de clavarlo a la pared, pero tiene mucho que ver, no tanto el instrumento, sino la entrega que tiene la persona que lo ejecuta. Encontramos otro relato acerca de este mismo instrumento en 2 de Reyes 3:15, acerca del profeta Elisha, Eliseo, que está profetizando a los reyes de Samaria y de Israel. Y él dice: voy a profetizar, pero no puedo iniciar la profecía. Traigan a una persona que toque el instrumento para que yo pueda profetizar ya de parte de Dios. Con todo esto podemos señalar la importancia de la ejecución musical, ¿sí? Un instrumento acorde a la alabanza para Dios, con una persona que lo ejecuta, ungida, entregada al servicio a Dios, puede ser una fuente maravillosa de bendición, ¿sí? Puede desatar una atmósfera en la que la presencia de Dios puede actuar, se puede mover, puede traer liberación de las opresiones, puede sanar, puede hacer todo lo que Dios quiere hacer a través de su alabanza, porque Dios solamente se glorifica a donde es alabado, a donde es reconocido. Entonces no le podremos poner un punto místico al instrumento, es la dedicación de la persona que lo va a ejecutar. Tenemos otra palabra, que es la palabra petad. Petad significa tamborín, algo que hace un ruido rítmico, ¿sí? Y aquí tenemos unas imágenes de los antiguos instrumentos rítmicos, ¿sí? Son muy conocidos, ¿sí? Las panderetas, los panderos, en hebreo se llama taf. Taf, ¿por qué? Porque es una palabra onomatopeica del hebreo que está simulando el sonido que hace taf, 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 taf. ¿Sí? Ok. Generalmente las panderetas se tocan por mujeres. Generalmente las mujeres en la antigüedad, de acuerdo a lo que vemos, eran mujeres jóvenes. Betulaj tiene más que ver, que sean muchachas jóvenes que no se habían casado. Tocaban sus panderetas y en algunos casos, por ejemplo, María, la profetisa, la hermana de Moisés y de Aarón, tocaba también su pandereta, en hebreo es taf, y era este pandero. En algunos comentarios se dice que la pandereta también se utilizaba para ir a la guerra. Era un instrumento que servía. ¿Por qué? Porque 200 hombres marchando hacen un ruido con los pies. 200 hombres marchando con los pies, tocando un pandero, suenan como si fueran 600. Entonces era una carga contra el enemigo. Se ruegan, sí son muchos, mejor no peleamos contra ellos. Y corrían. Así se ganaron la mayoría de victorias en la Biblia, sin levantar una lanza. Si el enemigo se atemorizaba y salía corriendo, ¿sí? Entonces taf era esta pandereta que también servía para ir a la guerra. ¿Qué otro instrumento tenemos? Este otro instrumento se va a llamar rabá. Tenemos una palabra aquí. Alubetad umahol. Bueno, esto no está en lo que yo quiero exponerles, esto, el concepto de tal. Pero se lo comento porque de repente usted lo va a escuchar alguna vez, entonces se me ha pasado yo. Hay algunas denominaciones dentro del pensamiento cristiano evangélico que dicen que no podemos tocar tambores. ¿Cómo hacen ellos la interpretación?
Hay un lugar en Israel, está Jerusalén aquí, al ladito, al sur, por acá. Hay un lugar que se llama Tofel, que es una variante de la misma palabra Tav. Escuché, Tav, Tofel. Ese lugar Tofel, ¿qué era? Era un lugar donde había idolatría, donde la gente iba a sacrificar ofrendas a dioses paganos. Y entonces la palabra Tofel viene también de esta misma raíz que significa tambor o tamborí. Entonces la gente dice, bueno, como ese lugar era de idolatría y malo, porque había tambores, pues nosotros no usamos tambores. Pero el Salmo está diciendo que sí, pero ellos dicen que no, porque viene de Tofel. ¿Sí? Entonces hay gente que dice, va con su tamborcito tocando y le van a decir, no, ya eres, te van a entregar a Satanás. ¿Sí? Pero la escritura nos enseña en este hermoso salmo que nosotros tenemos que alabar con todos los instrumentos, incluidos el tamborcito. Un majol. ¿Qué es la palabra majol en el texto hebreo? Majol viene de una palabra hebrea que es hol, que significa dar vueltas. La traducción sería danzar o bailar, en el sentido de levantar los pies mientras das vueltas. ¿Sí? Entonces, Betav Mahol dice, alábenlo con tambor y danza, y danzando. Tenemos otra, la palabra que está aquí, que es Agav. Agav significa, la palabra Agav en su etimología significa caña. ¿Sí? Entonces hace alusión a los instrumentos de viento, a una flauta que servía para alabar también el nombre de Dios. Y tengo algunos tipos de flautas que se han encontrado en hallazgos arqueológicos. Son flautitas y también sirven para alabar al Señor. Después tenemos las flautas. Luego dice Al'um Betzalzil. Betzalzil, esta palabra Tzalzil significa literalmente sería como un plato. La palabra Tzalzil significa zumbido, ¿sí? Como un grillo cuando zumba, cuando vuela. Bueno, hoy no tenemos mucho concepto de eso porque en la antigüedad las nubes de grillos pasaban por millones, al grado que en Apocalipsis dice que del horno que sale, que suenan sus alas. Bueno, Tzalzil es ese estruendo de alas volando. Bueno, yo soy uno, pero imaginen que fueran 100,000 Joeles. Ese estruendo se traduce en el español como címbalo. Y también tenemos una imagen ahí en nuestro material, que ese sería como un címbalo, que es un platito. Dice Betzalzil Shma. Betzalzil Shma es como con la voz de los platillos. ¿Sí? Ojalá hubiéramos comprado un platillo para hacer el sonido, pero no nos alcanzó el presupuesto. Luego tenemos la misma palabra, Alugu Betzalzil Teruach. Teruach, la palabra ruach viene de una raíz hebrea que es gritar. Gritar, pero no gritar así como que, gloria a Dios. No, Teruach. De hecho, la misma palabra ra'a significa estar aterrorizado. ¿Cómo grita una persona que tiene terror? Pero en este caso es una exaltación de júbilo y de alegría. Dice Betzalzil Teruach, dice con el estruendo de la voz en alto tono. No es que cantes como te adoramos. No. Una voz de estruendo en alto tono. Sí, muy alto, muy arriba. Bueno, ¿qué podemos resumir acerca de todo lo que hemos visto en este salmo? Dios es digno de recibir toda nuestra alabanza.
lo alabamos cuando nuestra vida refleja su carácter. Cuando nosotros conocemos el carácter de Dios, sabemos darle el respeto al peso de su carácter. Y cuando entendemos eso, nos es fácil gritar, nos es fácil dar vueltas, nos es fácil, bueno, no es tan fácil tocar un instrumento, pero sentimos la motivación de hacerlo. Y decimos, no me sale, pero no me paro hasta que me salga, porque quiero hacerlo para el Señor. Entonces, en esta clase que estamos viendo de restauración de la alabanza, creo que estos puntos son muy necesarios, entenderlos, aprenderlos. Entender que Dios merece nuestra alabanza porque Él es nuestra guía, que nunca se mueve, que nunca nos deja, que siempre está ahí, atento, esperando por nosotros. Y la Biblia nos pide que lo alabemos con libertad, con todos los instrumentos que podamos encontrar. Tal vez yo no toco un instrumento, pero tengo mis manos, que funcionan tan bien como un tambor. Tal vez no sé tocar una flauta, pero tengo una voz alta en tono. No estoy afinado, no me importa, porque yo solo voy a darle el respeto que Dios merece, la alabanza que Dios merece. Pero todo esto se da a través de una vida en completa consagración. Bueno, esto sería en esencia mi exposición y quería compartirles